¿Qué tal, señores y señores? Mi nombre es Ricardo y sean todos muy bienvenidos a Un Cristiano Común y Corriente. Espero, de verdad, espero que todos ustedes se encuentren muy bien. A ver, el día de hoy vengo a reaccionar a un pequeño, pero muy pequeño trozo de un live que fue básicamente una especie de réplica, por decirlo de alguna forma, réplica y reacción al debate que tuvo Cristian Izquierdo con Rigo Ardón con respecto a lo que es la Inmaculada Concepción de María. Pero aquí nuestro querido Guido Rojas, ustedes saben que es un licenciado católico, no sé más allá de él, yo lo he escuchado un par de veces, no mucho, pero lo he escuchado sí en algunas ocasiones, y sé que él es licenciado en teología y en no sé qué otras cosas más. Ahora, quiero poner en claro algo antes de reaccionar aquí. Lo que yo voy a explicar acá no es relevante para la salvación, ¿ya? Quizás pueda ser relevante para cosas teológicas, porque esto es una discusión teológica, no es una discusión doctrinal. Ahora, si bien esto puede traernos o puede ayudarnos a poder hacer apología en contra del catolicismo romano, contra la doctrina que ellos enseñan específicamente en la Inmaculada Concepción, o en si realmente Jesús era hijo de María o no. Pero más allá que eso, no, como les digo, esto no es una doctrina que sea relevante para la salvación. Lo que sí, para el catolicismo romano, sí es relevante para la salvación. Creer en María, eso está en su propio catecismo. Pero yo quiero aquí dejar en claro que estos son temas bastante viscosos. Entonces yo esto que voy a comunicar acá no se lo recomiendo que lo hagan ustedes, queridos, porque a veces nosotros lo hacemos. Escuchamos una prédica, ya tomamos esa prédica, la adaptamos un poquito a nuestro lenguaje y la damos en la iglesia, que yo no digo que esté mal, por si acaso, porque hay sermones que son bastante buenos. Pero aún así, esto que yo les voy a explicar, no se lo recomiendo que lo hablen a la iglesia como una prédica en general, a la congregación en general, porque son cosas un poco viscosas, ¿ya? Quizás por ahí en una clase teológica lo puedan tocar, o si alguien lo quisiera compartir, lo puede hacer, porque ya es una clase teológica. Hay gente que ya tiene una base teológica también ya estable y por tanto puede hablar esto sin ningún problema. Yo me voy a referir a un fragmento muy pequeño que dice aquí Guido Rojas. Ya, vamos a ver qué es lo que dice Guido y luego vamos a reaccionar. Bueno, ¿puedo contestar? Y para darles, a ver, aquí puede contestarme y podemos hacer un debate en el canal de Edgar, tú y yo, tranquilo, en hebreo y griego. A ver, voy a mirar, vámonos a fuentes primarias, que es la Biblia. Estoy aquí en mi trabajo, no, aquí no tengo mi biblioteca ni nada, solamente tengo una Biblia, una Reina Valera de bolsillo. Bueno, contéstenme ustedes eso, si María no tiene una gracia especial, si no es una criatura única en la historia de la salvación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que de hecho, sin María no hay salvación, porque sin encarnación no hay redención en la cruz. Eso es un pensamiento teológico. El que murió en la cruz tiene la carne y la sangre de María, que es un hebraísmo. Pregunta. Ya, aquí hay un tremendo problema de Guido. Escucharon lo que dijo último, lo voy a retroceder un poquito. Bueno, contéstenme ustedes eso, si María no tiene una gracia especial, si no es una criatura única en la historia de la salvación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que de hecho, sin María no hay salvación, porque sin encarnación no hay... Escuchen esto que va a decir ahora. En la cruz. Eso es un pensamiento teológico. Esto que va a decir ahora, esto específicamente, escúchenlo. Murió en la cruz tiene la carne y la sangre de María, que es un hebraísmo. El que murió en la cruz tiene la carne y la sangre de María. Bueno, yo quiero demostrar hoy, a través de las escrituras, que eso no es correcto. Ahora, lo que yo diría que uno de los más famosos que ha hablado con respecto a esto, o que ustedes pueden encontrarlo así muy fácilmente, es Michel Sugelén. Pero él dice algo que yo no estoy totalmente de acuerdo, ¿ya? Y se lo voy a explicar ahora. Según mi opinión, y según las investigaciones
y los estudios que yo he realizado, yo he llegado a una conclusión. Ojo, digo, yo he llegado a la conclusión. Puede que por ahí haya más teólogos que hayan llegado a la misma conclusión. Yo no los conozco. Yo, por lo menos en lo que conozco, han llegado a una conclusión parecida, pero no igual a la mía, y ya me voy a referir a eso. En mi opinión, y según lo que yo he concluido, es que Jesús, tanto el espermio como el óvulo, eran divinos. El óvulo no pertenecía a María. Entonces, dicho eso, podríamos decir que María hoy en día sería lo que nosotros llamamos, o que no es que nosotros llamamos, sino que la ciencia médica llama vientres de alquiler. Los vientres de alquiler son solamente para gestar un embrión. ¿Qué es un embrión? Un embrión es un óvulo ya fecundado. Y ese hijo, entre comillas, que se gesta en este vientre de alquiler, no tiene ADN de la madre. En este caso, de la que está gestando, del vientre de alquiler. No tiene ADN de ella. Obviamente, parte de su sangre va a quedar... No es que sea parte de su sangre, sino que el bebé se va a alimentar a través del cordón umbilical, del alimento, de los nutrientes y de la sangre, parte de la sangre de la madre. Pero, ojo, el hijo, o sea, el ser humano, cada ser humano, en el vientre materno, produce su propia sangre. Y de hecho, aquí en este video, si ustedes lo buscan, les voy a dejar el link abajo en la descripción. Ustedes lo pueden ver un poquito más adelante, nuestro querido hermano Carlos Veloz, del canal Fe y Razón, en el cual estamos, aquí estamos, ¿no es cierto?, en el canal de él. Él explica que cada ser humano en el vientre materno produce su propia sangre. Esto que yo que acabo de decir, lo puedo demostrar bíblicamente. Yo puedo demostrar que Jesús no era hijo, genéticamente hablando, de María. Obviamente van a decir, sí, pero es que el ángel le dijo a María que iba a dar a luz un hijo. Por supuesto, era para que ella lo entendiera, porque hay que irse al contexto hay que irse al contexto del tiempo. Y obviamente quizá a lo mejor si viniera hoy en día Jesús, o Jesús hubiera venido en este tiempo ya con toda esta ciencia avanzada, probablemente el ángel igual le voy a decir lo mismo, no le voy a estar dando explicaciones, mira, no, tú voy a hacer un vientre de alquiler, no, obviamente eso no se lo va a decir. Pero sí, podemos deducir a esto, o podemos, mejor dicho, deducir en lo que yo le estoy explicando, por argumentos bastante sólidos que están en las Escrituras. Y los voy a dividir en 3 puntos. El primero es que Jesús jamás llama a María madre. Solamente en los 4 evangelios hay 2 interacciones entre Jesús y María. La primera es en las bodas de Canaán y la segunda es a los pies de la cruz de Cristo. Jesús le dice a María, miren, los vamos a leer, mejor aquí los tengo apuntados. En la boda de Canaán, no sé si se acuerdan, ese día que faltaba el vino, ¿se acuerdan? Ya, no voy a explicar más el contexto porque no quiero alargar el video, solamente quiero ser muy conciso y enfocarme netamente en esto. En el capítulo 2 del Evangelio según San Juan, en el versículo 4, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Cómo sabemos que esta mujer es la madre, o María, la madre de Jesús? Por lo que dice el versículo 5. Y su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Sabemos que es la madre de Jesús la que interviene, porque María sabía perfectamente que era Jesús. Y en el versículo 4, como les digo, dice, Jesús le pregunta a su madre, a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? No le dice madre, no le dice ¿qué tienes conmigo, madre?, sino le dice ¿qué tienes conmigo, mujer? Si nos vamos al la segunda interacción que tiene Jesús con su madre, vamos a leer el versículo 25 y 26 del capítulo 19 según San Juan. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. No le dijo, madre, he ahí tu hijo. No, le dijo,
mujer, he ahí tu hijo. No lo sabemos cómo Jesús se refería a José, pero según esto, esto se repite 2 veces, en que Jesús llama a María, a su madre, le dice mujer, no le dice madre, pero podemos deducir según esto de que probablemente Jesús se haya referido a su padre, a José, no como padre, seguramente le decía de otra forma. Así es que ese es el punto número 1. Jesús nunca se refirió a María como madre. Al contrario, lo que hace Jesús con esto es desligarse de María. No con la intención de deshonrarla, sino de ligarse y decir, yo soy Dios. Y tanto todos ustedes como mi misma madre, o la mujer que me trajo al mundo como María, también es mi hija. Porque yo no soy hijo de María, yo soy hijo de Dios. Segundo punto, Jesús era el segundo Adán. Si nos vamos a Romanos capítulo 5, en el versículo 12 en adelante. Primero que nada, antes de leer aquí, quiero explicar algo. ¿Por qué a Jesús se le llama el segundo Adán? Porque Adán, hablemos de Adán. ¿Quién era la madre de Adán? No, Adán no tuvo madre. Jesús tampoco. Jesús venía directamente de Dios. Incluso yo creo que probablemente ni siquiera Dios, genéticamente hablando, según esta lógica que yo estoy siguiendo, probablemente ni siquiera Jesús, o Dios mejor dicho, haya puesto un óvulo y haya puesto el esperma de Jesús para que se juntase. No, probablemente ¿qué es lo que hizo el Espíritu Santo sobre ella? En que Jesús haya tomado el embrión de Jesús, o sea, el óvulo ya fecundado, el embrión directamente en el vientre de María. No sé si me explico con eso, ¿ya? ¿Y por qué se refiere, y una de las cosas por qué se refiere Pablo a Jesús como el segundo Adán, es porque básicamente Adán venía directamente de Dios, no venía de un ser humano. Lo mismo pasa con Jesús. Jesús venía directamente de Dios. Sus genes eran divinos, no eran genes humanos. Si bien Jesús era un ser humano, y que lo que en teología se llama la unión hipostática, que es la unión entre un cuerpo humano y Dios, ¿no es cierto? Si bien Dios es 100% hombre y 100% Dios, o 100% humano y 100% Dios, aún así Jesús no tenía madre genéticamente hablando. Ya voy a explicar eso, pero si lo vemos como el segundo Adán, entonces Adán no tuvo madre. La genética de Adán era 100% divina. Lo mismo pasa con Jesús. La genética de Jesús era 100% divina. Voy a leer aquí desde el versículo 12, yo creo que hasta el 17 más o menos, por ahí. Yo creo que hasta el... Sí, yo creo que hasta el 17. Dice el versículo 12 del capítulo 5 de Romanos en adelante. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo, el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos tuvieron incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios, pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Vamos a dejarlo hasta ahí. En otro pasaje en donde Pablo se refiere a Jesús como el segundo Adán, es en 1 Corintios 15, del versículo 21 y 22 y versículo 45. Vamos a leerlo. Dice así. Quiero aclarar algo. Por si acaso estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, que es más simple de comprenderla. Con la Reina Valera aquí como que está un poquito enredado, como que cuesta un poquito comprenderlo. Por eso estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Pero si ustedes lo quieren leer en la Reina Valera o en cualquier otra traducción, va a decir exactamente lo mismo. Vamos al versículo 21. Dice así. Así que, ya ven,
tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Si nos saltamos al versículo 45, dice lo siguiente: las escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Jesús, Pablo aquí lo está expresando de una manera muy explícita, no es como le llaman algunos teólogos un pasaje oscuro, o como le llaman los teólogos, esto no es un pasaje oscuro, no. Pablo aquí es bien explícito lo que está diciendo. Adán fue el primer hombre en el cual entró el pecado, y Jesús es el último Adán, es decir, Cristo, un espíritu que da vida, o sea, el hombre y el espíritu que viene a sacar el pecado del mundo. Y con eso, ya con este segundo punto, también puedo demostrar de que Jesús era 100% divino, no tenía genética humana. ¿Cómo demuestro que Jesús tenía una genética? Con el punto número 3. Y con este punto ya se conecta los otros dos puntos, y aquí ya creo que se puede comprender de una manera 100 o ya se puede entender al 100%. El punto número 3 es que Jesús no podía pecar. Jesús, algunos me dirán, oye, pero si Jesús fue tentado, por supuesto que fue tentado. Pero ¿para qué fue tentado? Fue tentado para demostrar que él no podía pecar. Uno de los lugares o uno de los pasajes donde vemos que Jesús es tentado es en Mateo capítulo 4, del versículo 1 hasta el versículo 11. No lo voy a leer, ustedes si quieren lo pueden leer, pero aquí este pasaje, uno de los más famosos, cuando Jesús estaba ayunando, llevaba 40 días ayunando en el desierto, y Satanás lo tienta. Jesús no podía pecar. Pero algunos dirán, entonces Jesús no me entiende porque él no podía pecar. No, Jesús sí te entiende perfectamente. En Hebreos capítulo 4, en el versículo 15, dice lo siguiente: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Jesús recibió tentación, igual que tú y yo. La diferencia es que Jesús, él nunca pecó, porque él no podía pecar. Y eso era lo que él quería demostrar, enfrentando la tentación. Porque, ojo, Jesús recibió tentación. Adán no recibió tentación. La que recibió la tentación fue Eva. Adán no recibió tentación. Y esto, como se lo demuestro aquí en Génesis capítulo 3, en el versículo 6 en adelante, dice: la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Si ustedes leen del versículo 1 en adelante, se darán cuenta que, bueno, ustedes ya saben, esta historia es una historia más. El diablo tentó a la mujer, no tentó al hombre. Entonces, al no tentar al hombre, Adán peca deliberadamente. ¿Me entienden? Adán peca deliberadamente porque Adán no fue tentado. Pero Jesús, para demostrar que él no podía pecar, él debía ser tentado. ¿Por qué les comento esto? Porque si Jesús no podía pecar, entonces él no tenía genética humana. Porque la genética humana, por naturaleza, peca. Por naturaleza peca. La naturaleza humana es el pecado. ¿Han escuchado un dicho muy antiguo? Dicen por ahí que los dichos están muy bien dichos. Dice así: la ocasión hace al ladrón. No dice la ocasión hace al bondadoso o la ocasión hace al solidario. Dice la ocasión hace al ladrón. Porque en nuestra mente hay maldad. En nuestra mente se genera la maldad. No solo la maldad externa, que es el mismo diablo el que nos tienta, sino que también nosotros mismos, bajo nuestras propias concupiscencias o deseos carnales, producimos pecado. De hecho, nosotros mismos con la mente ya pecamos.
El mismo Jesús dijo, el que codiciase a una mujer, o su ano, o su casa, o en el caso de una mujer, otro hombre, que no sea su esposo, en su mente ya cometió adulterio. Mis queridos, con nuestros 3 puntos, resumiendo, Jesús no tenía genética humana. Y aquí Guido Rojas está equivocado. Completamente equivocado. Jesús no tenía la genética de María. No la tenía. Porque si lo hubiera tenido una herencia pecaminosa, no sería el segundo Adán. Y además llamaría a su madre madre, porque es lo correspondiente. ¿Por qué yo llamo madre a mi madre? Muy simple. No solo porque ella es la que me crió, sino porque yo sé genéticamente que ella es mi madre. Y también llamo a mi padre padre, porque yo sé genéticamente que él es mi padre, etcétera. Me parezco mucho a los familiares de mi mamá, me parezco a los familiares de mi papá, algunos dicen que tengo la misma voz de mi papá, etcétera. ¿Me comprenden? Por lo tanto, yo sí soy genéticamente hijo de mi mamá e hijo de mi papá, valga la redundancia. Pero Jesús, genéticamente hablando, no era hijo ni de María ni de José. Bueno, sabemos que de José perfectamente no era hijo, porque la Biblia dice exactamente que José no tuvo relaciones sexuales con María hasta que Jesús nació. Hasta que Jesús nació. Eso lo dice explícitamente las Escrituras. Pero también sabemos que no es hijo de María, genéticamente hablando. Y con esto ya termino resumiendo los 3 puntos, porque Jesús nunca llamó a María madre, pero sí a su Padre de celestial le llamaba padre, pero a María nunca la llamó madre. Segundo, Jesús era el segundo Adán, o sea, su genética era completamente divina. Y tercero, Jesús no podía pecar. ¿Por qué no podía pecar? Porque era el mismo Dios encarnado. Muchachos, espero que esto haya quedado claro. Como le vuelvo a repetir, esto no es algo para que esté en una escuela dominical y lo prediquen así. No, no es. En algún estudio bíblico podría ser, porque esto aclara muchas cosas. Incluso aclara el origen de Cristo, que es 100% divino, y por tanto es el mismo Dios. Así que, bueno, estoy preparando el video que les había prometido. Me salió un poquito largo, pero lo estoy preparando. Muchachos, será hasta la próxima. Hasta pronto.